Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos como todos los miércoles, a las 5:30 pasaditas, ahora se me hizo un poquito tarde, vamos a tratar de llegar un poquito más puntuales. Bueno, pero el caso es que aquí estamos y vamos a seguir con nuestro programa. Miren, en las semanas anteriores estaba hablando sobre la guerra, es un tema muy interesante, sí, de hecho realmente es inagotable. Hay tantas cosas que se podrían decir, pero pues en fin, lamentablemente la guerra parece ser una de esas enfermedades de la civilización. Esto ya se los había comentado en alguna de las sesiones anteriores, como desde las primeras civilizaciones, desde Sumeria, desde Egipto, pasando por los hindúes, los griegos, los romanos, los chinos, los mayas, todas las grandes civilizaciones que han pasado por el escenario de la historia, han caído en este ciclo de guerra y de violencia. La guerra junto con la esclavitud son dos de los grandes males que han azotado a la civilización. ¿Sí? La esclavitud, pues ya me parece que ya hablé en alguna ocasión sobre la esclavitud, como todas las antiguas sociedades abiertamente tenían esclavos, era parte de la situación normal, ¿no? Y después se empezó a abolir en muchos lugares del mundo, se abolió la esclavitud, aunque sigue existiendo, pero pues ahora se les llama de otras maneras. Pero en fin, el caso es que las gentes llamadas civilizadas, entre comillas civilizadas, pues no hemos podido eliminar a la guerra como una manera de relacionarnos entre los seres humanos. A fin de cuentas, pues la guerra es la que viene a solucionar o más bien a hacer peores las condiciones humanas, las relaciones entre las naciones, entre los pueblos, y pues esa es la fuerza como se obtienen la mayor parte de las cosas. Entonces, desde las primeras civilizaciones se ha caído en eso, y en la actualidad pues sigue plenamente vigente la institución de la guerra. ¿Ok? Una de las cosas que tenemos que entender con respecto a la guerra, esto es muy importante entenderlo, ya les dije que pues la guerra parece ser inevitable entre estas sociedades llamadas civilizaciones, porque una característica de las civilizaciones es que tienen que estar creciendo continuamente, ¿no? Cualquier pueblo, cuando vemos la historia de los mayas o de los aztecas o de los incas o de los olmecas o de los chinos, de los hindúes, de cualquier parte del mundo, el asunto es que empiezan y poco a poco empieza a crecer esa sociedad, empieza a crecer la civilización, y cada vez están necesitando más y más recursos, y pues en algún momento dado acaban con todos los recursos que tienen a la mano en su entorno donde les haya tocado florecer, donde les haya tocado vivir, pues acaban prácticamente con todos los recursos que tienen por ahí, y entonces se tienen que lanzar, pues invadir a los pueblos vecinos o no tan vecinos, a veces hasta el otro extremo del mundo ahí van a dar, pero el asunto es que tienen que ir a apropiarse de los recursos de otros lugares, de otros pueblos, y entonces es inevitable que haya guerra, ¿sí? Como actualmente se necesitan recursos, el petróleo, lo que sea, y los pueblos, las naciones poderosas se lanzan a invadir naciones aunque estén en el otro lado del mundo, pero el chiste es ir a apropiarse de sus recursos. Bueno, pues una de las reflexiones que tenemos que hacer con respecto a la guerra es que la guerra probablemente no existiría o sería mucho menos frecuente si no hubiera intereses tan grandes de por medio. Resulta que la guerra es un negociazo, es un gran negocio. Esto también lo tenemos que entender con respecto a la guerra. En la guerra siempre va a haber algunas personas o algunas instituciones o algunas corporaciones que van a obtener muchísimo dinero, van a obtener ganancias fenomenales. Y esto es muy importante entenderlo con respecto a la guerra. Las grandes compañías productoras de armamento, de alguna manera tienen que vender todos sus productos, ¿sí? Resulta que entre los productos que mueven más dinero en el mundo, ¿sí? Los grandes negocios en el mundo, pues el número uno, el producto que mueve más dinero en el mundo es el petróleo. El petróleo número uno con mucho,
Sí, el petróleo es lo que mueve a nuestra sociedad moderna, eso ya lo sabemos. Sí, entonces el petróleo mueve muchísimo, muchísimo dinero. Y después del petróleo vienen las armas, ¿sí? Lamentablemente, así vemos el estado de las cosas. Las armas mueven más dinero que los alimentos, mueven más dinero que las medicinas, mueven más dinero que cualquier otra cosa, menos que el petróleo. Entonces, las grandes compañías que producen armamentos en el mundo mueven billones de dólares. Es muchísimo, muchísimo dinero el que se mueve en armamento. ¿Ok? Entonces, estas grandes compañías productoras de armamento tienen mucha influencia en la política exterior de sus respectivos países. ¿Sí? Así como las compañías que producen petróleo, ¿sí? Las grandes compañías petrolíferas también tienen mucha, mucha influencia en la política de sus respectivos países. Sí, los grandes países productores de armamento, pues Estados Unidos está en lugar número 1 y con mucho. Después vienen Inglaterra, Francia, Rusia, Italia. Y estos países tienen que seguir produciendo toda esa cantidad enorme de armamento y venderla, ¿no? El chiste es vender todas esas armas. Y hay ocasiones cuando para vender todo ese armamento se tienen que provocar guerras, ¿sí? O se exacerban conflictos que ya existen y se hacen mucho mayores de lo que realmente deberían de ser. Y el asunto es que todas estas compañías que están vendiendo armamento, pues alegremente siguen procurándolo a todas las partes que están ahí dándose en la torre. Entonces, pues por poner un ejemplo, cuando fue la guerra entre Irán e Irak, en la década de 1980 y tantos, fue cuando empezó la guerra entre Irán e Irak, que de por sí los árabes y los persas pues siempre han tenido una coexistencia ahí demasiado frágil al parecer, pero en realidad aquí las tensiones normales fueron exacerbadas por las potencias extranjeras que estaban ahí metidas y que en cierta manera provocaron o hicieron que una situación se hiciera peor. El caso es que estalló esa guerra entre Irán e Irak, que hubo cantidad enorme de muertos, ¿sí? Más de 1 millón de muertos por ambos lados. Y a la mera hora, esa guerra que duró varios años, terminó igualito que como habían empezado, ¿no? Lo que se consiguió fue muy poco, ¿no? Esa guerra, prácticamente cuando uno la ve en perspectiva, uno se pregunta hasta por qué sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pues quién sabe. El caso es que hubo 1 millón de muertos, o los que haya habido, y a la mera hora terminaron prácticamente igual que como estaban antes. Pero resulta que las compañías, las potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, todos estos países, les estaban vendiendo armamento a las dos partes. ¿Cómo ven ustedes? Tanto a Irán como a Irak, a las dos partes, las mismas compañías les estaban vendiendo los mismos armamentos a las dos partes. ¿Sí? Hay que se maten entre ellos mientras nos sigan comprando armas. ¿Qué nos importa, no? A fin de cuentas, lo que importa es el negocio, ¿o no es así? Lamentablemente. Entonces, lo que importa es el negocio, y pues mientras sea negocio, le vamos a vender a quien nos pague, ¿no? Entonces, estaban surtiendo armamento a las dos partes, ¿sí? Bueno, pues es como la famosa, por poner ejemplos, ejemplos no faltan, pero pues la famosa guerra contra las drogas, que actualmente aquí en México nada más, en México, pues ya ha provocado algo así como 60 o 70 mil muertos. Esta guerra, pues a fin de cuentas también es un negociazo. Las compañías que venden armamento le están vendiendo al gobierno mexicano y le están vendiendo quizás directa o indirectamente, pero también a los carteles. Todos estos carteles se surten de armamento en Estados Unidos o donde sea. El caso es que es un negociazo. ¿Ok? Y mientras sea un negocio, las cosas van a continuar al parecer como van. Entonces, pues así están las cosas. Y aparentemente este estado de las cosas no va a cambiar por el momento, hasta que haya una crisis mucho más grave, una crisis de civilización, cuando toda nuestra civilización se venga para abajo. A lo mejor en ese momento va a cambiar este estado de las cosas. Bueno, pero otra cosa que hay que entender también con respecto a la guerra es cómo se consigue, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial yo les estaba platicando cómo millones de personas, de jóvenes que están realmente apenas despertando a la vida, sí tienen toda la vida por delante, y de repente se les lleva al altar del sacrificio, ¿no? Ahí a sacrificarlos, pero en masa. Sí, esto se lo estaba platicando la semana pasada, cómo millones de jóvenes fueron realmente sacrificados
en el altar de la guerra. Entonces, el ejemplo que les puse la semana pasada, que en esta batalla de Passchendaele, casi 1 millón de muertos, ¿sí? Y después de 4 meses que duró esa carnicería, no habían avanzado un solo centímetro ni para un lado ni para el otro. Entonces, pues también hay que hacer aquí una reflexión, cómo se consigue llevar a toda esa gente, a todos esos jóvenes al matadero, y sin chistar, ¿sí? Eso también es otra reflexión muy importante que hay que hacer con respecto a la guerra, porque si no, no podemos entender ese fenómeno que es la guerra. ¿Cómo se consigue que miles o millones de personas realmente llevarlas al matadero, a matar a gente que ni conocen? Por ejemplo, los franceses y los alemanes que se estaban matando ahí en las trincheras, ni se conocían ni tenían realmente aversión personal contra los contrincantes. Probablemente esos franceses y esos alemanes, si se hubieran conocido en otras circunstancias, quizás hasta hubieran podido ser amigos, si se hubieran conocido en otras circunstancias. Pero ahí se están matando, se están muriendo y matando, luchando contra personas a las que nunca han visto en su vida, que nunca les han hecho nada, pero en ese momento es un odio que se tienen y se tienen que matar, ¿sí? ¿Cómo se consigue esa situación? Bueno, pues aquí también tenemos que ver ya todo un rollo de psicología de masas, de lavado colectivo de cerebro, la enfermedad del nacionalismo. ¿Se acuerdan aquellos de ustedes que siguen mis programas? Las 3 o 4 personas, o las que sean, que siguen mis programas, hace algunos meses, 2 o 3 meses, les estaba hablando sobre las naciones-estado. Cómo las naciones-estado pues son una construcción relativamente nueva de la evolución de la sociedad. Estas naciones-estado, la mayor parte de los países que existen actualmente, de los 200 países que conforman las Naciones Unidas, pues la mayor parte de estos países no existían, ni siquiera existían hace apenas un par de siglos. ¿Sí? Hace 200 años la mayor parte de estos países no existían tal como los conocemos ahorita, y probablemente dentro de un par de siglos probablemente tampoco existan, ¿sí? Probablemente ya haya evolucionado. Las naciones-estado resulta, cuando uno ve la historia, esas naciones-estado resultan ser bastante efímeras, se transforman, se dividen, se coalescen en otros países más grandes o se resquebrajan en países más chicos, sucede toda clase de situaciones. El caso es que no son demasiado longevas, parece ser que son bastante efímeros. Antes de las naciones-estado había las naciones feudales. El feudalismo era los señores que tenían enormes propiedades, y hace más tiempo ya ni siquiera eran naciones-estado, eran ciudades-estado. Y el caso es que todo esto va evolucionando, pero en el momento que existen, pues se consigue que los miembros de esas entidades realmente se lo tomen muy en serio, y se consigue todo un sistema, realmente esto cuando lo ve uno a través del tiempo, pues es todo un sistema de, a fin de cuentas, bueno, yo así lo veo, no tienen por qué estar de acuerdo con esto, ¿no? Pero yo así lo veo, es todo un sistema de control de masas, ¿sí? Control de masas, ¿no? El asunto es que eso también parece ser una parte muy importante de la ecuación. Por una parte, los grandes intereses creados, y por otra parte, el enorme control que se tiene sobre la mayor parte de la población. Y eso es lo que permite, a fin de cuentas, que existe ese fenómeno que se llama guerra. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar una canción instrumental, no tiene nada que ver con el tema, pero pues es para despejar un poquito, ¿verdad? Para recuperar el aliento. Entonces vamos a escuchar una canción instrumental. Esta canción es tocada por un solo individuo con un solo instrumento. ¿Sí? Es un solo instrumento, es una especie de tambor acústico, muy raro. Por ahí he visto yo fotos en internet, no sé de qué material está hecho esta especie de tambor. Tiene partes de metal, partes de vidrio, así parece en la fotografía que aparece en el internet, pero el caso es que produce un sonido muy interesante. Vamos a escuchar esta canción y regresamos en un ratito.
Bueno, pues vamos a seguir con la historia de la Primera Guerra Mundial. Saben que les estaba hablando de esto la semana pasada. Entonces, toda esa introducción que les di hace ratito es en general, ¿no? La guerra en general. Pero vamos a enfocarnos ahorita en la Primera Guerra Mundial. Y miren, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, después de todos esos millones de muertos y después de todo lo que pasó ahí, cambió completamente el panorama en Europa, ¿no? La situación geopolítica, que también está transformándose continuamente. Bueno, cuando hay guerras, pues es cuando de repente se acelera ese cambio, ¿no? Al terminar una guerra, sobre todo una guerra como la Primera Guerra Mundial, cambió completamente el panorama. Cuatro imperios que existían antes de la Primera Guerra Mundial desaparecieron al terminar la guerra. El primero, bueno, no sé en qué orden, ¿no? Pero el asunto es que los cuatro imperios fueron el imperio austrohúngaro, ¿sí? Austro-Hungría, que fue uno de los grandes imperios de Europa Central durante 300 o 400 años. Bueno, pues de repente se colapsó completamente. Toda esta dinastía de los Habsburgo y todas estas gentes, bueno, pues el caso es que se vino para abajo. El imperio austrohúngaro se dividió como en no sé cuántos países distintos, incluyendo Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Bulgaria y varios más por ahí. Entonces se fragmentó por completo, se terminó ese imperio, ¿no? El imperio austrohúngaro. Otro imperio que también se vino para abajo fue el imperio alemán, ¿sí? Alemania, todas sus posesiones, todas sus colonias que tenía por todos lados, se las quitaron, se vino completamente para abajo, ¿no? Ahorita les voy a hablar de Alemania, lo que pasó, ¿no? El imperio otomano, el gran imperio otomano, que durante 300 años por lo menos fue uno de los factores que se tenían que tomar en cuenta ahí en el Mediterráneo. Fue un gran imperio, de 1400 a 1700 fue su época de oro, después empezó una larga decadencia y ya para 1900 pues ya estaba realmente bastante enclenque, y con la Primera Guerra Mundial fue el golpe de gracia. Del imperio otomano nunca les he hablado, pero ya llegará su momento. Entonces el imperio otomano también se colapsó, las potencias ganadoras, Inglaterra y Francia, dividieron ese imperio otomano en cantidad también de países y se los quedaron en su zona de influencia. Y finalmente el otro imperio que también se deshizo fue el imperio ruso, ¿sí? El imperio ruso, aunque Rusia estaba del lado de los aliados, Rusia estaba luchando contra Alemania y contra el imperio otomano, entonces supuestamente Rusia estuvo del lado de los ganadores, pero pues resulta que esta guerra desangró completamente a Rusia. De hecho, en algún momento dado, Rusia se tuvo que retirar de la guerra, ¿no? En 1917, la guerra fue de 1914 a 1918, pero antes de que terminara la guerra, en 1917, Rusia se tuvo que retirar, había sufrido enormes bajas de parte de los alemanes, y también en algún momento dado, la revolución rusa, que explotó en 1917, pues fue la que obligó a Rusia a retirarse. Cuando terminó la guerra, pues todo el imperio ruso también se vino para abajo. Pero resulta que aquí, esta Primera Guerra Mundial, con sus millones de muertos en ambas partes, pues resulta que incluso los ganadores, los países ganadores, pues también fue una victoria, lo que se llama una victoria pírrica. Eso significa que aunque hayan ganado, pues de todas maneras sufrieron tanto que quedaron bastante dañados, ¿sí? El Imperio Británico, el gran Imperio Británico, que había sido prácticamente el centro del mundo durante 200 o 300 años, ¿sí? Desde 1700 hasta, por lo menos, desde 1600 y tantos hasta 1918, fue la gran época del Imperio Británico, ¿sí? El Imperio Británico, aunque también supuestamente ganó la guerra, sí estuvo de parte de los aliados y le ganaron al eje, ganó la guerra a Inglaterra, el Imperio Británico, pero quedó tan dañado, tantos millones de muertos y tantos recursos desperdiciados en la guerra, que realmente después de la guerra pues ya se vino, todavía duró otros 30 años, pero ya realmente ya estaba sufriendo. Todas sus colonias en África, en India, pues ya se dieron cuenta que el imperio ya estaba viniéndose para abajo, y todavía duraron un poco esas colonias, pero eventualmente también desapareció. Todavía duró un poquito, no fue exactamente al terminar la Primera Guerra Mundial, pero fue al terminar, de hecho, la Segunda Guerra Mundial. Duró otros 30 años, pero ya ese intervalo ya se veía la decadencia del Imperio Británico, ya era evidente a todo mundo. Lo mismo sucedió con Francia, que tenía sus posesiones por todos lados, pues todavía se aferró a esas posesiones durante otros 30 años hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial, pero ya también se veía su decadencia, ¿no? Entonces,
¿Quién fue el que salió ganando a fin de cuentas en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues resulta que, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Así es como va el dicho y parece que es bastante cierto. Entonces resulta que el gran ganón de la Primera Guerra Mundial, a fin de cuentas, fueron los estadounidenses. Fue Estados Unidos. Qué raro. Estados Unidos, pues, dejó que se pelearan ahí en la Primera Guerra Mundial. Ahí los dejó. De hecho, esa era la política oficial. Vamos a dejar ahí que se maten entre ellos. Sí, hasta hubo gente que así lo decían. Vamos a dejar que se maten entre ellos, que se debiliten todos esos imperios, que se debiliten entre ellos. Y faltando un año, en 1917, la guerra empezó en 1914, de 1914 a 1917 fueron las potencias europeas las que se estaban ahí matando entre ellos. Y ya en 1917 fue cuando los gringos de repente deciden entrar en la guerra, ¿sí? La razón que se dio para entrar en la guerra fue el hundimiento de un barco, el Lusitania, ¿sí? El Lusitania fue hundido por un submarino alemán el 7 de mayo de 1915. En 1915 sucedió esto. Ahí en ese barco pues había algo así como 100 y tantos pasajeros estadounidenses y fue hundido por un submarino alemán. Y pues todavía cuando sucedió eso en 1915 los gringos no movieron un dedo. 2 años después, esperaron un par de años y dijeron, bueno, pues ya va siendo hora de entrar en la guerra, ¿no? Entonces tomaron ese hundimiento de ese barco como un pretexto, porque si hubiera sido una razón verdadera, pues hubieran entrado desde 1915. Pero se esperaron un par de años a que ya estaban bastante debilitadas todas esas potencias y cuando vieron que era el momento adecuado, pues en ese momento decidieron participar, ¿sí? Entonces los gringos entraron allá del lado de los aliados, mandaron sus fuerzas y pues fue la zancadilla final con la que derrotaron a Alemania. Entonces ya con esto ya los gringos habían participado y ya con eso ya tenían el derecho de los vencedores, ya podían poner sus condiciones y fue a partir de que terminó la Primera Guerra Mundial cuando Estados Unidos realmente ya surge como la gran potencia. Ya lo era desde antes, pues Estados Unidos cada vez estaba más fuerte, más poderoso, pero fue a raíz de la Primera Guerra Mundial, al término de la Primera Guerra Mundial, cuando todas las potencias europeas, incluso aquellas que supuestamente habían ganado la guerra, así como Francia e Inglaterra, pues todas estas se debilitaron, se vinieron para abajo, y es cuando surge Estados Unidos como la gran potencia mundial, ¿sí? De hecho, el siglo XX fue el siglo americano refiriéndose exclusivamente a Estados Unidos, ¿sí? Ya saben ustedes que en Estados Unidos ellos se llaman a sí mismos Americans, ¿sí? Para ellos América significa Estados Unidos, ¿ok? Bueno, pues así fue como sucedió. Y pues ya para terminar, ya se nos acabó el tiempo. Al terminar la Primera Guerra Mundial, se firmó un tratado, el Tratado de Versalles, que fue firmado el 28 de junio de 1919, ¿sí? Unos meses después de que había terminado la guerra terminó en el 11 de noviembre del 18, ¿no? De 1918. Bueno, pues en junio del 19 se firma el Tratado de Versalles, en que se ponen unas condiciones verdaderamente draconianas, ¿sí? Eso significa demasiado duras, condiciones demasiado duras a Alemania, en particular a Alemania. Bueno, el Imperio Austrohúngaro fue desmembrado completamente, el Imperio Otomano también fue desmembrado, pero a Alemania también se le confiscaron todas sus colonias en África y en otros lados. Fue condenada a pagar enormes compensaciones. Vean este dato curioso, las compensaciones que tenía que pagar Alemania a los aliados se terminaron de pagar casi un siglo después, hasta el año 2010. Todavía seguían pagando esas compensaciones, ¿sí? Y se trató a Alemania como el responsable de la guerra, cuando responsables habían sido todos. Y el asunto es que con estas condiciones tan duras que se le impusieron a Alemania, eso creó una gran amargura entre los alemanes y se sembró la semilla de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a dejarlo ahí. Yo me despido, vamos a poner otra melodía, esta es una melodía también bastante breve, que es puramente instrumental. Sobre esta canción realmente no les puedo decir absolutamente nada, no sé de dónde sea, no tengo idea de quién la toca, pero la música se aprecia o no se aprecia, ¿verdad? Vamos a escuchar esta canción, repito, es puramente instrumental, y yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo.